¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña Eugenia Ortegón. Ella es egresada de la carrera de Nutrición y Bienestar Integral por el Tecnológico de Monterrey y es experta en nutrición oncológica por la Universidad de Barcelona. Durante su formación, Eugenia hizo una estancia en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en terapia intensiva, en el Instituto Nacional de Cancerología y en el Texas Children's Hospital en Houston, en el área de oncología. Eugenia actualmente está dedicada a su consulta privada y a compartir contenido relevante de nutrición, lugar donde yo la conocí, que es Eugenia Nutrición, así la encuentran en Instagram. ¿Cómo te encuentras el de hoy, Eugenia? Muy bien, ¿y tú, Daniel? Muy bien, también feliz de que hayas aceptado la invitación después de varios mensajes. Yo te Ya sigo sé. justo en Instagram porque compartes contenido que bien no todo, para no todos los médicos es familiar, aunque creo que deberíamos de saber un poco más y justo para eso te invito porque el tema de nutrición oncológica, al menos en los hospitales que yo he estado, no creo que lo identifiquemos tan fácil. Sí sabemos que está Nutri y no muchas veces enlazamos al nutriólogo con las indicaciones médicas, como que dejamos esa responsabilidad. El TEC creo que se involucra un poco más en estas rotaciones de campo y justo por eso te busqué, porque empatas muy bien tu formación, que es otro punto muy bueno del TEC, que los manda a institutos grandes, como son estos grandes puntos de referencia, tanto nacional como a nivel Latinoamérica, incluso podría decir que internacional. Y justo me gustaría que nos platicaras, para todos los que pues no tenemos muy bien la definición, ¿qué hace una nutrióloga enfocada a la oncología? Bueno, ¿qué es lo que hace una nutrióloga con los pacientes con cáncer? Puede trabajar tanto en consulta privada, que es lo que yo hago, y también puedes trabajar en el hospital, que es súper importante ambos. O sea, es decir, la atención nutricional en un paciente con cáncer, ya sea que pueda alimentarse de una manera normal, que se alimente por medio de nutrición enteral, nutrición parenteral. Ahí tenemos que estar nosotros jugándole a cuántas calorías necesita, proteínas, carbohidratos, etcétera, que es súper importante en el paciente con cáncer. Y en consulta privada, nosotros educando al paciente para que él vaya a casa después de que le dan el diagnóstico y qué es lo que tengo que consumir, qué es lo que me va a estar nutriendo mientras que estoy en un tratamiento de quimioterapia, radioterapia o no estoy en ningún tratamiento, pero quiero saber si lo que estoy comiendo me está afectando o qué es lo que tengo que cambiar. Entonces realmente jugamos un papel súper importante y como tú dices, casi no hay información, casi no hay algún profesional de la salud hablando sobre nutrición oncológica, entonces, pues, ahí me pueden seguir en mis redes sociales para aprender un poquito sobre nutrición oncológica. Claro, y aprovechando el comercial, pues también les agradecería que nos sigan, nos compartan en sus redes sociales para que sea esta comunidad y llegar a más personas. Y justo yo estoy en calidad y vemos cómo el enlace de médico, enfermería, nutrición y farma, porque muchas de las veces el médico indica una cosa, ¿no? Y luego tiene que ver el nutriólogo, oye, pues estás indicando esto, pero pues a lo mejor si en la dieta incluyes esto, a lo mejor aumenta la concentración, disminuye la No, concentración. nosotros también, o sea, algún alimento puede contraponerse con la quimioterapia. Entonces, y ahí voy a empezar como un poquito a hablar sobre que si el paciente consume moringa, que si el paciente consume esta otra cosa, que realmente en algunos momentos no son algo como tal en los platillos, pero que sí afectan a ver, con este tratamiento no podemos estar consumiendo esto. Entonces, pues sí, o sea, es al final de cuentas una atención multidisciplinaria, como tú dices, que tiene que ser tanto el médico como farma, nutrición, etcétera. Y justo, platicábamos previamente que estamos muy acostumbrados los médicos a poner indicaciones y a saber qué nutri va a poner la nutrición hospitalaria. Pero la mayoría de las veces estos pacientes, pues, lo que quieren es pronto regresar a casa y llevan cuidados hospitalarios. A veces hasta tienen que contratar enfermeras porque traen gastrostomía, ileostomía o lo que sea, o puede ser totalmente vía oral. Pero ¿cuál es la importancia de un nutriólogo oncológico en pacientes, obviamente, que padecen cáncer o que tienen alguna cirugía, que van a casa? Porque sí deberían de ir a consulta de nutrición. Sí, ¿qué es lo que pasa? En el hospital, pues nosotros podemos controlar todo. Al final de cuentas, te llega tu comida o controlamos la nutrición enteral, la nutrición parenteral, pero ya al momento de ir a casa, ¿qué es lo que pasa? Pues nosotros antes en el hospital tenemos que enseñar al familiar, que es quien va a estar ahí con el paciente, de qué manera se van a administrar los alimentos, qué es lo que van a estar consumiendo, dar como la educación nutricional, pero después de eso sigue el trabajo ya en casa, es decir, estoy en mi casa y qué es lo que necesito consumir. En el hospital, pues me controlaban todo, pero yo en casa, qué es lo que necesito comer, qué es lo que necesito desayunar, cuáles van a ser mis snacks.
de qué manera voy a poder obtener todos los nutrientes que necesito vitaminas, necesito suplementos. Entonces, pues ahí ya es el trabajo de una nutrióloga en consulta privada, que es lo que yo hago, de educar al paciente y acompañarlo durante todo su proceso, ya sea si están en un tratamiento o no están en algún tratamiento, acompañarlo para que siempre se sienta seguro de que lo que está consumiendo es lo correcto para, pues, para el paciente. Justo 2 episodios previos, nos acompañó David Pérez, que él es cirujano oncológico, Sí, y bien decía que, pues, el tema de las cirugías paliativas, por este tema que decías que, bueno, a lo mejor hay algún paciente que ya no va a haber ningún tipo de tratamiento, que está, pues, en la etapa final de la vida, y que también mencionaste la palabra educación nutricional, o sea, quizá también se vale decirle, bueno, a ver, señor, pues, o señora, lo mejor que podría hacer es consumir esto, esto y esto, tenga cuidado con esto, pero creo que algo que también se nos olvida es que la parte de la educación a los médicos nos falla, o sea, muchas de las veces nada más decimos qué hacer, qué no hacer y demás, pero no todos se toman este tiempo, de educar. En tu consulta entiendo que es muy importante, pero, pues, platícame tú, ¿qué tan relevante es el tema de la educación como consulta? no, 100%. Bueno, hablando del tema de el médico y nutriólogo, súper importante que todos los médicos nos ayuden refiriendo a sus pacientes con una nutrióloga y van a tener una mejor atención, una atención, pues, multidisciplinaria del paciente. Podemos ver un mayor apego al tratamiento y mejores resultados. Entonces, pues, bueno, por ese lado, que nos ayuden refiriendo a sus pacientes a consulta de nutrición oncológica. Y pues la educación nutricional es súper importante porque necesitamos mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, claro que puede estar el plan de alimentación ideal, pero necesitamos que el paciente pues se sienta bien durante todo el tratamiento o en este caso que puede ser un paciente que no tenga un tratamiento como tal, mejorar su calidad de vida. ¿De qué manera vamos a hacer eso? Que el paciente aprenda a qué es lo que necesita consumir y también que lo que esté consumiendo al final de cuentas nos esté mejorando la calidad de vida, que no tenga ningún síntoma, que también algunas veces los tratamientos nos pueden afectar a la ingesta de alimentos o falta de energía o que hayan síntomas como náusea, vómito, diarrea, que pues eso afecta nuestra calidad de vida. Entonces es el educar al paciente en el momento en que tengas este síntoma, estos cambios tienes que hacer en alimentación. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida. Y esto pues es por medio de educación nutricional. Sí, porque justo muchas veces me ha tocado escuchar, es que no, empecé a tomar este medicamento y me empezó a dar reflujo, o empecé a tomar este medicamento y sentí esto, y pues muchas de las veces sí puede ser el medicamento, pero quizá también están comiendo algo pues totalmente dañino, contraproducente, o que puede causar alguna reacción con el medicamento que si le dices, no, pues este no se combina con esto, probablemente te vaya mejor, y justo con ese tipo de cambios empiezan a mejorar el tema que decías bien de la calidad de vida. Y justo, la siguiente pregunta sería, ¿cómo impacta el cáncer en el estado nutricional? Es decir, pues, no sé, por ejemplo, puede haber cáncer de mama, cáncer de próstata o de cualquier otro lugar, pero uno podría creer, bueno, pues, por ejemplo, el cáncer de próstata, ¿qué tendría o qué podría afectar en el estado nutricional de un paciente en general? Puede afectar dependiendo del cáncer y claro que también dependiendo del paciente, tanto en pérdida de peso, que es como lo más conocido de, tengo un familiar, tengo un amigo, un conocido que tiene cáncer y lo primero que piensas es, ah, sí, pérdida de peso. Entonces, bueno, eso sí, definitivamente ocurre. En cáncer de mama es lo contrario, aumento de peso. Entonces, pues ahí son uno de los principales cambios y lo más importante, el que nos afecte a la ingesta de alimentos, porque al final de cuentas la ingesta de alimentos es lo que nos va a dar la energía para el día a día y también para estar fuertes para los tratamientos. Entonces, pues que nos afecte a la ingesta de alimentos es, yo creo que lo más fuerte, porque un paciente que no puede consumir ciertos alimentos, ya sea por síntomas de efectos secundarios de quimioterapia, que puede ser, tengo disminución de saliva, entonces, pues eso nos afecta directamente a la ingesta de alimentos. Los alimentos ahora me saben diferentes, saben un poquito a metal, nos afecta directamente a la ingesta de alimentos porque el paciente puede decir, me encanta comer verduras, pero ahorita no me saben bien. Entonces, nos afecta directamente a la ingesta. ¿Qué va a pasar? El paciente no se va a nutrir bien. Entonces, pues sí, todo lo que nos afecte directamente a ingesta de alimentos, pues nos va a afectar a, pues a cualquier paciente con cáncer. Y también saber que digo, estamos hablando de conceptos generales, pero este tratamiento suele ser individualizado porque depende mucho del bien, o sea, bien comentas, yo la verdad es que no tenía el radar, malamente, qué vergüenza, que pues en un cáncer, en un tipo de cáncer aumentas de peso, en otros disminuyes.
se está como con mucho con el mito de que en todos te dan náuseas, el tratamiento y demás, pero, pues, por lo que entiendo, pues, cada tipo de cáncer va a y el tratamiento, sobre todo, o sea, no nada más el cáncer, sino el manejo que se va a dar, eh, y Claro, y durante todo el proceso, porque pueden durante unos meses tener ciertos síntomas, luego esos síntomas cambian, luego hay momentos en los que no hay ningún síntoma y todo perfecto, pero entonces es un sube y baja de cambios en el que ahí tenemos que estar, pues, los profesionales de la salud y, en mi caso, la nutrióloga acompañando al paciente durante todo ese proceso en el que, a ver, yo pensé que ya había aprendido sobre cómo tenía que ser mi alimentación y ahora cambió, entonces qué es lo que tengo que hacer. Entonces, definitivamente, con cada paciente, con cada tratamiento y con cada diferente cáncer, esto cambia. sí, sobre todo porque también algunos pacientes podrían pensar, por voy a poner algún ejemplo, pero a lo mejor al inicio las consultas son un poquito más seguido, conforme se va adaptando, se van espaciando, pero no se puede perder el registro. Es decir, muchas veces creo que puede ser que el paciente diga: "No, pues ya llevo 3, 4, 5 meses", aunque el tratamiento siga por 1, 2, 3 años, y, dejas de ir y luego regresan a los 6 meses, entonces, pues, se pierde mucho el seguimiento, otra vez, es invertirle tiempo y demás, y algunos pacientes creen que ya no hay que ir como pues en la medicina es ir con el médico general o familiar mes a mes para llevar tu control y a lo mejor 10, 15, 30 minutos, pero está este mito, ¿no? Que a lo mejor se puede perder de pronto el seguimiento con los pacientes cuando ya llevan un buen rato yendo. Sí, definitivamente, digo, creo que los pacientes con cáncer son los que más cumplen con su consulta. Ya en un momento en que dicen: "Me encanta esto, me encanta aprender sobre qué es lo que voy a estar cambiando en mis platillos, sobre de qué manera tengo un síntoma y puedo tratarlo o, bueno, mejorarlo con la alimentación", pero claro que es súper importante el seguimiento y es una pregunta básica al momento en que piden informes de mi consulta. ¿Cada cuándo nos vamos a estar viendo? Y ahí la pregunta es, o bueno, mi respuesta es, depende. Digo, creo que es la respuesta que todas las nutriólogas damos, pero depende de qué manera estamos respondiendo al tratamiento. Si hay muchos cambios de peso, no, pues hay que vernos más seguido porque no pueden haber cambios tan drásticos de peso. Si todo está, digamos, bien o estable, bueno, las consultas pueden ser un poquito más espaciadas, pero siempre depende. Todo tratamiento o, bueno, digamos aquí la atención nutricional es personalizada, nada es exactamente, mira, todos los pacientes con cáncer los tengo que ver cada mes, no, es dependiendo del caso. Que también algunos se podría asustar porque en algunos casos está asociado a ir con el nutriólogo, nos va a dejar una dieta con una hojita, con lo que voy a desayunar, comer y cenar. Sé que la formación que tienes suele ser como muy integral y por eso el tema de la licenciatura lleva ese nombre. Y les explican, como bien dijiste, más la educación de qué puedes comer, qué no puedes comer, cuáles son los momentos. Entonces también para que aquel que piense que va a ir contigo a dar una dieta, que el tema de la dieta es un tema que ya he tocado con todos los nutriólogos, porque, pues, a muchos les causa conflicto, pero en realidad lo importante es saber qué comer, qué no comer e identificar lo que te produce ese tipo de alimentos en una condición oncológica, ¿no? Claro, es más ver, qué alimentos son los que nos van a nutrir, y no es tanto el prohibir ciertos alimentos, digo, claro que pueden haber ciertas indicaciones, pero es mucho más el ver de qué manera podemos apegar o, digamos, tener un plan de alimentación completo adaptado al paciente. Jamás que el paciente se adapte a un plan de alimentación, por más perfecto que sea, si no está adaptado al paciente, no va a servir de absolutamente nada. Entonces, también muchos pacientes dicen, a ver, me dieron 2, 3, 4 meses de vida y yo no me la quiero pasar con alimentos que no me gustan. Yo quiero disfrutar, claro, vamos a disfrutarlos, pero siempre teniendo alimentos que nos van a nutrir, ¿para qué? Mejorar nuestra calidad de vida y si esos 2 meses los podemos hacer 4 meses, perfecto. Entonces, para nada es pensar que ir con la nutrióloga es prohibirnos alimentos, no, es tener más alimentos, consumir más alimentos que nos vayan a nutrir y no tanto el prohibir. Y la pregunta que, pues, todos nos hacemos, bueno, no todos, pero seguido seguro que los que estamos como en busca del bienestar integral es, ¿qué podemos hacer para estar en mejor estado nutricio y de salud en general? Como, ¿cuáles son así los tips más habituales? Okey, los tips más habituales son tener un peso saludable, que esto, pues, puede variar bastante, ser físicamente activos, que eso casi, casi que no es una pregunta, sino es una obligación para nuestro cuerpo, el ser físicamente activos, evitar, los refrescos altos en azúcar, evitar las comidas, digamos, fast food,
incrementar nuestro consumo de frutas y verduras, que eso es algo que hemos escuchado siempre, pero realmente nos aportan nutrientes al máximo. Entonces, frutas y verduras, alimentos integrales, que de hecho en el como plato del buen comer que sacó Harvard, ahí ya ni siquiera dice carbohidratos, dice cereales integrales. Entonces, alimentos integrales, que eso se les quede. Y granos integrales, leguminosas, y yo creo que para mí ahí lo más importante sería una alimentación variada y llena de colores. Entre más colores puedan haber en su plato, muchas más nutrientes. Entonces, pues sí, yo creo que eso sería lo más básico. El tema de, perdón, alimentos integrales, ¿a qué te refieres? Perdón, ignorancia. Desde lo más básico de cambiar el pan blanco por pan integral, que digo, también esto varía dependiendo del diagnóstico que tenga el paciente, sus indicaciones, pero simplemente pan blanco, cambiarlo a pan integral, el arroz blanco, cambiarlo a arroz integral. Entonces, eso sería como lo más básico de integral. Ok, Eso significa que tiene un mayor aporte de fibra. bien. El tema de actividad física mencionaste o ejercicio, usaste una palabra, Sí, ¿no? ser físicamente activos. Que cómo se podría entender para muchos dicen, no, pues es que yo hago el quehacer o yo camino bastante para ir a tal lugar. ¿Cuál podría ser la definición para entender cuál es el que sí te da un beneficio? El ser físicamente activos simplemente puede ser yo estoy sentado todo el día, bueno, ¿qué es lo primero que voy a hacer al momento, por ejemplo, en mi caso, de salir de consultas? Moverme y hacer algo durante un tiempo constante, no nada más me paré al baño y regresé. Bueno, ahí estoy activa. La verdad es que no. Entonces, tiene que ser realizar un ejercicio que algo súper importante que nos guste y que disfrutemos para que podamos ser constantes. Es decir, a mí me encanta salir a caminar, perfecto, pero ser constante con eso, algo que sea que puedas hacer diariamente, que a lo mejor lo hagas con alguien más en tu casa y así se motivan, pero algo que disfrutes, porque si decimos, bueno, voy a hacer ejercicio, pero voy a hacer algo que realmente no disfruto, nos va a durar un ratito y luego pues lo dejamos de hacer porque no lo disfrutamos. Entonces, buscar un ejercicio, buscar algo que nos haga movernos, pero que disfrutemos. Y en cuanto a las métricas, ¿cuál es el mínimo que deberíamos de hacer y cómo se recomienda? Digo, yo no es el objetivo ahondar, pero ¿cuál es lo mínimo y cómo poder empezar? Porque también creo que a veces yo me he tocado recetas de médicos que dicen, o sea, que les indican, no, 30 minutos diarios. Oye, espérame, si la persona no hacía ni 10 y tú le pones 30, pues aunque le guste, va a ser muy difícil porque a los 2 3 días le va a Claro. pasar un dolorón y no va a volver. ¿Cuáles suelen ser tus recomendaciones para cuando te llega de ser un paciente en general? Para iniciar con este tema. Sí, la recomendación general es lo que acabas de mencionar, 30 minutos diarios, que creo que todo el mundo tenemos, pero claro, hay que ser realistas y decir, a ver, si es una persona que jamás ha sido activo, vamos a empezar 5, 10 minutos de caminata, que es como lo más básico. Bueno, de ahí lo hacemos una semana. ¿Cómo se sintió el paciente? Bien, podemos continuar, podemos aumentar, siempre preguntándole al paciente, porque todo tiene que ser a tolerancia. Nosotros, como te digo, podemos tener como el número de necesitas hacer 30 minutos diarios, necesitas hacer una hora, pero si no es algo realista para el paciente, pues definitivamente puede tener efectos más negativos que positivos. Entonces, ir gradualmente a tolerancia y también siempre escuchando al paciente. Eugenia, hay una pregunta, porque el tema creo que los médicos usualmente vemos estas recetas donde dicen hacer 20, 30 minutos diarios de ejercicio, 5 veces a la semana, lo ves hasta en el pan, en todos lados te dicen esa recomendación. Pero a mí me ha tocado particularmente pacientes donde yo sé que es muy difícil hacer ejercicio 30 minutos en un solo día, cuando nunca has hecho, al día siguiente va a doler todo, entonces no vas a hacerlo. ¿Cuál sería como la recomendación que tú sueles dar para pacientes que de primera vez te llegan, pues, comprometidos, en bajar de peso o en cuidar su estado nutricional, para empezar con este tema de la actividad física? Claro, como tú mencionas, a lo mejor los 30 minutos no es algo realista para algún paciente porque le cuesta demasiado el realizar 30 minutos y jamás ha hecho actividad física. Y para otra persona, 30 minutos pueden ser algo muy mínimo, que realmente no va a ser un cambio porque puede ser una persona que sí es físicamente activa, pero a lo mejor tiene que cambiar el tipo de ejercicio, etcétera. Entonces, realmente la recomendación es que sea algo realista para el paciente. Si hay algún paciente que jamás ha realizado actividad física, bueno, pues empezar con 5, 10 minutos diarios, hasta los podemos dividir en 2 sesiones, a lo mejor 5 minutitos en la mañana que camine, otros 5 minutitos en la tarde, algo muy tranquilo como caminar
y no tanto pedirle al paciente que se inscriba a un gimnasio si jamás ha realizado actividad física. Y esa es como una manera, el que sea realista para el paciente. Y la otra es que también sea algo que el paciente disfrute. ¿Para qué? Para que lo pueda hacer con gusto y que no sea como algo obligado. Porque ahí entramos un poquito en el, ok, podemos recomendarle algo al paciente, pero si no le gusta, no lo disfruta y realmente no puede realizarlo, pues es algo que no va a ser realista y el paciente lo puede seguir por una semana, 2 semanas y después lo va a dejar. Entonces, siempre necesitamos que sean cambios que puedan ser a largo plazo. Claro. Y fíjate yo voy a un gimnasio, ahorita estoy en Ciudad de México, pero en Monterrey el entrenador es nutriólogo, estudiante de nutrición, y yo le preguntaba: "Oye, ¿qué tan seguido ves a personas mayores de 50, 60 años?". Y son pocas las personas, como que sienten que a esa edad ya no hay beneficios, y creo yo que tú eres la experta, pero el beneficio sobre la masa muscular, la calcificación, los huesos sanos y, la calidad de vida, al levantar pesas, no estamos hablando de grandes pesos, pero al hacer ejercicio con pesas, mejora, o al menos él me cuenta, mejora bastante la calidad de vida y yo supongo que también la esperanza de vida, eh, Claro. porque bien dices, o sea, a lo mejor yo le decía a mi esposa: "Pues vamos al gimnasio aunque no te guste, pero vamos unos 20, 30 minutos y luego ya haz tu actividad, que ya tienes tu actividad favorita", como bien dices tú. Pero también creo que es válido, a lo mejor la palabra es forzarlo un poquito en meter pesas, aunque sea 10 minutos, por el tema de la exigencia en cargas de peso, ¿no? Claro, o sea, tenemos el ejercicio cardiovascular, pero también es súper importante que tiene sus beneficios, pero también es súper importante, como tú dices, el esforzarnos en a lo mejor un poquito de peso para mantener nuestra masa muscular, que hablando de algún adulto mayor, ¿qué es lo que pasa o de qué manera pueden ver directamente el beneficio de mantener nuestra masa muscular? Puede ser un adulto mayor que necesita un bastón para poder pararse, para poder caminar y otro que perfectamente puede caminar sin ayuda, puede pararse en una silla sin ayuda. Entonces ahí es donde realmente se ve el ejemplo y yo hasta uso ese ejemplo con un adolescente, de decirle, yo sé que ahorita puede costarte el hacer ejercicio, no lo disfrutes, pero a la larga vas a decir, wow, me agradezco a mí de 20 años, de 30 años, hasta de 40, 50 años que empecé a hacer ejercicio, que ahorita puedo ver los beneficios de no necesito ayuda para pararme. Yo tengo la fuerza suficiente para hacer mis actividades normales, desde bañarme, lavarme los dientes, cocinarme. Entonces, es súper importante mantener nuestra masa muscular, si la podemos aumentar, mejor. Que el ejemplo que a mí me gusta utilizar mucho es, cuando las personas van al súper, o, por ejemplo, a mí me toca ahora con el tema del agua, en muchos lugares, pues, empezaron a usar garrafones, y me ha tocado llegar a oficinas, y dicen: "Ah, qué bueno que llegaste, pon el garrafón", y digo: "¿A poco no puedes cargar un garrafón?". "No, es que está muy pesado". Okey, a lo mejor un garrafón, pues, es de 20 kilos y podría ser pesado, pero a veces ves a la gente en el súper que no puede ni cargar sus propias bolsas porque, pues, no les da las condiciones físicas. Entonces, a veces, pues, con el simple hecho de poder ser como independiente y cargar ese tipo Claro, de o las cajas de leche que traen como 6 que dices tú: "Oye, pues, si no puedes cargar esa cajita de 6 kilos, seguro algo no está muy bien", y lo ideal sería incorporar poco a poco, porque también algunos dicen, te va a tardar mínimo un año en ver cambios físicos cuando vas al gimnasio. Y digo, yo soy de esos creyentes que te va a tomar un rato, pero a la larga claro, vas a decir, oye, pues como bien dices tú, qué bueno que empecé, porque luego ya lo incorporas, que justo el tema de los hábitos creo que es importantísimo. O sea, a lo mejor los primeros 6 meses no sientes que esté sirviendo de algo, pero después de un año dices, oye, pues ya puedo cargar esto, ya puedo hacer el otro. Y creo que parte de cómo mantenerse saludable es incorporar hábitos saludables y la pregunta sería, ¿qué tipo de alimentos deberíamos de considerar comer casi todos los días, lejos de los platos coloridos? Pero, pues, muchos dicen: "No, que las nueces, no, que las almendras". ¿Hay algún tipo de alimento que nosotros deberíamos de consumir todos los días? yo creo que algo importante es el consumir proteína, que hablando de aumentar masa muscular o de qué manera puedo mantener mi masa muscular, es primero antes de pensar en voy a tomar proteína porque voy al gimnasio, en, a ver, tus platos contienen proteína, digo, fuera de voy al nutriólogo y me dice cuál es la cantidad de proteína que necesito consumir, pero el ver que nuestros platos realmente tengan fuentes de proteína, ya sea animal o vegetal. Entonces, pues yo creo que es algo muy importante, como tú dices, fuera de verduras, frutas, etcétera, el que nuestros platillos contengan proteína.
Y luego a veces también saber que no exceder, o sea, excederse es innecesario. Yo he visto gente que se come 2 pechugas de pollo y luego se meten en el milkshake o el batido de proteína, y hasta donde yo recuerdo, es raro que en una sentada más de 40 gramos de proteína las puedas asimilar, seguro van a terminar en la Claro, orina. Entonces, también entender que es innecesario estar comprando muchos suplementos. Digo, hay sus momentos, hay sus lugares, son buenos, no puedo decir que no, pero también no creer que si te comes un chorro de proteína te vas a poner más fuerte porque no lo puedes asimilar. Entonces, justo en la mañana hoy hablaba con una amiga ahí en el hospital que empezó a comer, se comió una torta, no, que mi barrita, y le dije, oye, espérame, pero ya no puedes asimilar, ¿para qué te metes tanta azúcar? No, es que para que no me dé hambre. Pues a lo mejor, pero en realidad te estás haciendo un daño tremendo. Creo que también esa parte es como, digo, he tenido un par de nutrólogas y creo que eso es lo bonito de la nutrición, que nos regresamos al principio, que es la educación, que te va explicando este tipo de tips. No quiero comerme una consulta, ni dar demasiados tips, pero justo eso es lo que aprendes con un nutriólogo, ¿no? El cómo no exagerar cosas que no tienen sentido y que ves en las redes, ¿no? claro, tenemos ciertos gramos de proteína que podemos absorber, gramos por kilo que podemos absorber en cada tiempo de comida. Entonces, pues no sirve de nada dar una bomba de proteína en un solo tiempo de comida, porque pues realmente no lo vamos a absorber todo. Y como tú dices, claro que los suplementos y el tomar proteína, ya sea de un polvo o de algún líquido que contenga una gran cantidad de proteína, pues puede ser bueno, pero también es el ver de qué manera podemos agregar la proteína a nuestros tiempos de comida. Y como tú dices, algo súper importante, la educación nutricional, que yo siempre les digo a mis pacientes, claro que yo aquí voy a estar siempre para poder hacerles un menú, un plan de alimentación que tenga todo lo que ustedes necesitan, pero lo que yo quiero es que ellos aprendan y que algún día lleguen a mi consulta y me digan, no necesito que me hagas un menú, porque ya sé perfectamente lo que tienen que incluir mis platos y solamente vengo como a revisión y que me dé sugerencias de qué es lo que tengo que cambiar. Claro que en cada etapa de la vida va cambiando nuestros requerimientos, pero mi idea es poder transmitirles toda la información de nutrición y toda la educación nutricional para que cada quien aprenda en cualquier situación, en si estoy en un restaurante, si estoy en el hospital, me pasa con mis compañeros médicos, estoy en guardia, estoy en esto, de qué manera puedo nutrir mi cuerpo. Entonces, pues sí, definitivamente mi papel de educación nutricional es súper importante para que no dependan siempre de una nutrióloga. Aquí vamos a estar siempre, pero que no dependan de nosotros para comer saludable. Va. Y ahora sí las dudas como que todos tenemos, yo he tenido ahí encontronazos respecto a qué comer, qué no comer, porque, el ejemplo más clásico con el que hay ahí discrepancias es el tema del consumo de las salchichas o embutidos, pero particularmente hay algunos artículos médicos, donde, eh, podría decir que prohíben estrictamente el consumo de este tipo de alimentos. ¿Cuál es tu postura al respecto basado en academia o en tu experiencia en el tema oncológico? ¿Sí deberíamos de prohibirlos por completo en infantes y en adultos o qué hacer al respecto? Definitivamente tenemos que limitar nuestro consumo. Claro que si consumimos algo una vez en la vida, una vez al mes, no nos va a afectar o no va a tener un impacto enorme como algo que consumimos todos los días, pero sí debemos de limitarlo y ahí voy a entrar como en otro tema que también habló el doctor en el episodio de cáncer de colon, que es la carne roja. El consumo de carne roja definitivamente es algo que tenemos que disminuir. Por ejemplo, aquí en Monterrey el consumo de carne asada es elevadísimo. El consumo de carne roja en frecuencia, cuando le pregunto a mis pacientes sobre la frecuencia de consumo de alimentos, hablando de carne roja, les digo, ¿cuántas veces a la semana consumes carne roja? No, pues 5 de 7, 5 de 7, 6 de 7, 7 de 7. Y realmente me preocupa demasiado, porque nosotros debemos de consumirlo 2, máximo 3 veces a la semana, cualquier persona, y no solamente una persona que tenga cáncer, sino cualquier persona, 2, 3 veces por semana como máximo, y pues limitar lo más que se pueda para evitar en algún momento tener cáncer de colon. Sí, fíjate que en algunos hospitales que yo roto, a veces el menú, de los 7 días, si uno, o sea, si un médico se pasara el día entero ahí, podría llegar a consumir, yo llegué a contar a veces hasta de 10 a 14 veces carne, como, o sea, a lo mejor en el desayuno tenía carne, en la comida había carne, en la cena del día siguiente había carne. Y si dijeras tú, pues son 3 comidas al día por 7 días, llegué a contar entre 10 y 14 veces que comías carne roja, que uno podría decir: "Oye, pero es muy caro".
No lo sé, pero el tema de salud sí dices: "Oye, pero es pura carne todos los días". Yo me vine, te cuento, a Ciudad de México a rotar un hospital y obviamente, pues, acá casi no hay economía para comprar carne en mi situación particular, y empecé a bajar de peso, porque también creo que debe tener algún efecto inflamatorio, y demás la carne, porque yo sentí luego el cambio al dejar, pues, el consumo tan y es que sí, bien dices, haces carne asada, no sé, el sábado, te sobra, la dejas para el domingo, y Claro. luego, si entre semana hay otra cosa que vuelves a hacer carnita y vuelves a dejar para el día siguiente, pero, pues, tiene un efecto, por lo que yo entiendo, veo y sé, inflamatorio y perjudicial cuando son elevados el consumo, ¿no? Sí, definitivamente. Y al momento en el que yo empiezo a cambiar esto en mis pacientes, que empiezan a disminuir de 5 o 6 veces a la semana a consumir carne roja, a 2 3 veces a la semana, lo primero que me dicen es: "Siento menor inflamación, me siento más ligero, nunca había preparado platillos o tantos platillos con pollo, salmón, pescado", que ahí también entra damos como puerta al disminuir carne roja, a consumir otros alimentos como, pollo, pescado, atún, salmón, que ahí podemos encontrar un poquito más de fuentes de omega 3 que también son súper beneficiosas. Entonces, si consumimos tanta carne roja, ¿en qué momento vamos a poder consumir lo demás? Entonces, volvemos a lo mismo, tener una dieta variada, completa y siempre estar consumiendo cosas diferentes. Sí, es correcto. Y no se diga, hace poquito, hace unos días, vi que voy a decir la marca comercial, que en el 7-Eleven empezaron a vender hot dogs veganos, o sea, tanto el pan no incluye nada de origen animal y la salchicha, pues también. Y, y justo también es válido, o sea, a lo mejor dices tú, bueno, no soy vegano, pero hay muchos alimentos, hay unos chicharrón que venden en el H-E-B, no sé qué marca sea, pero pues obviamente es vegano, sabe súper bueno. Yo se lo doy a mis hijas y les encanta bastante. O sea, también saber que hay otro tipo de alimentación que no te va a pasar nada, o sea, por comerlo. Justo dentro de los primeros 40 episodios, si no me equivoco, tengo un episodio con Alejandro Rosso de Plastilina Mosh. Él es él es crudo y vegano. Y tú ves sus bioquímicas y dices, oye, pues esta persona no come nada cocido, no come nada animal y está en perfecto estado. Entonces, también no tenerle miedo a incluir comidas veganas, ¿no? O sea, no va a pasar nada. Claro, y son una excelente alternativa de decir, a ver, ya nunca voy a poder consumir un hot dog, no, claro que sí, aquí está esta alternativa. Entonces, apoyarnos de todo lo nuevo que hay y intentar probar otras cosas. Digo, claro que jamás irnos a los extremos. Digo, todo en exceso en algún momento es malo, por eso regresa a lo mismo, siempre una dieta variada, pero definitivamente nos podemos apoyar de eso, que si hay un chorizo vegano y que si hay una salchicha vegana y esa es una manera de ir disminuyendo nuestro consumo de carne roja y de embutidos. Y otra de las preguntas que es todo un mito, el uso del microondas, yo, pues, tengo un par de amigas nutriólogas que sí lo condenan bastante, porque uno de los argumentos que usan es, que no digo que sea inválido, pero es el que más escucho, que al hecho de hacer vibrar las moléculas de los átomos hacen que pierdan por completo su valor nutricional y, pues, entra así el tema de decir: "Oye, pues, entonces todo lo tengo que calentar en el sartén porque el micro, le quita como", o sea, a lo mejor no le hace nada de daño, pero le quita todo el valor nutricional. ¿Hay algo de información al respecto de eso o son como información que va surgiendo, pero no está tan documentada? Pues, realmente nunca hay como un Eugenia dijo esto o esta persona dijo esto, es evidencia científica, y no hay ninguna evidencia científica que el microondas nos pueda causar cáncer o algún daño. Digo, claro que también es o sea, todo en exceso nos va a afectar en algún momento, pero el poder variar, claro, de repente puedo consumir algo de sartén, ahorita tengo prisa y puedo agarrar unas verduras que estén congeladas y descongelarlas en el micro por un minuto, realmente no va a afectar, todo siempre es yo, todo lo que digo siempre es con detrás hay evidencia científica, nunca es lo que opina Eugenia, es la evidencia científica que no hay nada que nos pueda confirmar que el microondas nos pueda causar cáncer. O sea, no tenerle miedo al uso. Es que también siento que a veces son muy extremistas. Digo, no está mal, pero a veces siento que son muy extremistas y dicen, no, obviamente qué mejor comer algo recién hecho, pues súper válido, pero el estilo de vida también Claro. hoy en día a veces no da. Ahora las air fryers creo que ayudan mucho para que en cualquier lugar también pues evites el uso del micro. O sea, también hay muchas opciones, para esto.
Paréntesis, el episodio 40 es el de crudiveganismo con Alejandro. Es un tema súper interesante el cómo puedes ir variando, porque el tema de Monterrey es bien delicado, bien lo dijo David, y todos lo sabemos, o sea, el consumo excesivo de carne, y no solo la roja, sino de origen animal también, pues es peligrosona. Eh, la parte académica, bueno, antes de pasar a la parte académica, porque estas estancias que tuviste me llaman mucho la atención, ¿hay algo respecto a nutrición oncológica que deberíamos de ir cerrando? Pues yo creo que una alimentación completa siempre nos va a ayudar tanto a un paciente con cáncer como a sus familiares que también pueden decir, yo tengo predisposición a tener en algún momento cáncer, apoyarse de una nutrióloga que esté preparada en este tema para que los pueda guiar sobre de qué manera podemos evitar o prepararnos de la mejor manera, estar en el mejor estado de salud. Y también un paciente con cáncer, de qué manera puedo tener una mejor calidad de vida, disfrutar lo que consumo y pues que los síntomas no me afecten tanto. Entonces yo creo que ahí mi mensaje sería el siempre apoyarse en una nutrióloga que esté preparada en este tema para que los vaya acompañando durante todo este proceso. Perfecto. Y ahora sí, pasando a las rotaciones. Yo no sé si en otras escuelas se hagan tantas rotaciones como en el TEC en cuanto a la licenciatura de nutrición y bienestar integral, porque otra licenciatura solamente se llama nutrición o nutrición clínica. Eh, ¿Cómo te fue? ¿Qué aprendiste? O sea, obviamente yo sé que podría ser todo un episodio, pero ¿cuál fue como lo que más te llevaste de rotaciones como en el INCAN, que es el Instituto Nacional de Cancerología, de los más grandes de referencia a nivel nacional e internacional? ¿Surgió por mera curiosidad? ¿Es parte de tus rotaciones? ¿Cómo sale ese tipo de rotaciones? Realmente no hay muchas nutriólogas que estén enfocadas en pacientes con cáncer o que les interese este tema. Y yo fui de esas poquitas que levantó la mano y dijo, yo quiero ir y vamos a buscar la manera de estar en algún lugar en el que sean expertos en esto. Entonces, pues mi primer pensamiento fue, me interesa mucho este tema, definitivamente tengo que ir a aprender a el mejor lugar que es el INCAN y pues así fue el por qué decidí estar ahí. Y también otra razón de por qué quise estar ahí fue porque me decían: "Es un tema súper fuerte, ¿estás segura que vas a aguantar estar con pacientes con cáncer?". Y esto también sería un mensaje para alguna nutrióloga que le interese este tema. Yo creo que es más lo que nosotros podemos aportarles a los pacientes, que sean pacientes, pues claro que complicados, difíciles, es un tema muy fuerte, pero realmente es un impacto enorme el que tenemos nosotros pues, en la vida de un paciente con cáncer. Y pues bueno, hablando del INCAN, ahí también voy a hablarte un poquito sobre, yo también pensé que no habían muchas universidades que se iban como por este lado más clínico o en este caso de pacientes con cáncer y ahí estuve con muchísimos colegas con los que sigo en contacto que venían de otras universidades que claro que les dan esta importancia de que sus nutriólogos roten en hospitales, que hagan su servicio social en hospitales, y pues ahí en el INCAN habían bastantes y de muchísimas universidades, que bueno, eso es en Ciudad de México, entonces eran universidades cerca de ahí. Pero pues sí, la verdad es que mi experiencia en el INCAN fue increíble. Estuve en piso, entonces aprendí tanto de nutrición enteral, nutrición parenteral, el cómo está el paciente que en preoperatorio, el paciente que ya salió de cirugía, el paciente que vamos a mandar a casa y tenemos que educar a sus familiares, lo tenemos que educar a él de cómo va a seguir esta alimentación saludable en casa. Entonces, pues realmente fue para mí una experiencia increíble y súper completa. Que digo, también después estuve en el Subirán, como mencionaste al inicio, que ahí fue más estando en terapia intensiva y después que fue en el hospital en Houston, que fue más con niños, pero realmente, o sea, en los 3 hospitales fue donde más aprendí yo sobre la importancia de nutrición en un paciente, tanto en casa, consulta externa, como un paciente que esté hospitalizado, realmente es súper importante. Y pues yo feliz de que otras nutriólogas que tengan dudas sobre esto se acerquen conmigo, si acaso les interesa este tema. Que para los que tengan esa curiosidad, este tipo de rotaciones, le llamamos en medicina, suelen ser por iniciativa propia. Tú buscas como al enlace de enseñanza, pero también la estancia suele ser, pues digo, ellos te abren las puertas del hospital, pero normalmente tú buscas el hospedaje, alimentos y demás, ¿no? Suele ser así en los 3 Claro. hospitales. Sí, definitivamente es así. O sea, simplemente te abren las puertas a
que puedas estar en su hospital, pero fuera de eso, todo lo demás va por nuestra cuenta. Y digo, también hay entrevistas detrás para poder estar en esos hospitales y más en unos institutos. O sea, no es cualquier cosa de, bueno, quiero levantar la mano y yo voy para allá, sino detrás, claro que hay el aplicar, que son entrevistas y toda una preparación detrás, pero realmente vale la pena. Ya al momento de estar ahí vale la pena. Sí, claro, justo el mensaje va orientado a eso, o sea, que a pesar de que a lo mejor económicamente es una inversión, que algunos tendrán que hacer préstamos o pedir ayuda o apoyo, eh, conocer cómo operan este tipo de institutos te abre la panorama también, de manera administrativa, de manera operativa, no se diga, pues, la parte emocional, además de que, pues, te vas de casa en muchos casos, y esa parte también te hace más fuerte y te hace llevar como una mejor práctica a la hora de ya egresar. O sea, a lo mejor uno dice: "No, pues es que, pues, ¿cómo lo voy a hacer?". Pero también, muchas veces acabando la licenciatura, estas puertas ya no se abren. O sea, ya los hospitales son celosos cuando egresas. Normalmente en la formación son muy abiertos, pero también considerar, si no te vas ahorita, no aprovechas esta oportunidad, después va a estar más complejo, ¿no? Normalmente suele ser así, supongo que en nutrición también. Sí, en nutrición también. Claro que hay muchísimos estudiantes y pues también los que están en su servicio social, pero ya después el poder entrar a un instituto, pues sí está muy complicado. Entonces, definitivamente aprovechar estas oportunidades. Digo, yo súper agradecida de que me abrieron las puertas ahí en el INCAN y que sigo en contacto con muchos de ahí, pero claro, en cuanto tengan una oportunidad, aprovéchenlo, apliquen y no porque haya muchas trabas detrás, se den por vencidos. Entonces, sí es una super oportunidad y, pues, vuelvo a invitarlos a que cualquier duda, pues, aquí estoy. Va. Y la última pregunta, ¿hubo algún momento o alguna situación, si se puede hablar de, que te motivó a inclinarte por la nutrición oncológica? Pues, yo creo que los pacientes, el estarlo viendo en el hospital, como tú mencionaste, en el TEC, pues sí, estamos mucho tiempo en el hospital. Entonces, simplemente convivir con estos pacientes y darles la atención nutricional a estos pacientes y ver de qué manera nosotros teníamos un impacto en ellos, fue cuando dije: "Guau, aquí hay un super camino que podemos seguir", y me encantaba ver cómo cambiaba simplemente el día de alguien si consumía los alimentos que necesitaba. Entonces, desde la energía, desde la actitud que tenían y la manera en que respondían al tratamiento, entonces yo creo que eso fue lo que me motivó a irme por ese camino de la nutrición oncológica. Perfecto. Eugenia, son todos los temas que yo tenía anotados, para hablar. ¿Hay algún otro tema que quieras tocar antes de ir cerrando? Pues yo creo que con lo único que quisiera cerrar sería invitar a todos los oncólogos a seguir con esta cultura de hacer partícipes a las nutriólogas en el proceso de un paciente con cáncer. Y, pues, darle la importancia a esto y, pues, no solo a oncólogos, sino a cualquier médico y profesional de la salud, a decir: "A ver, acércate con una nutrióloga, acércate con un experto en este tema", y así que cada paciente pueda tener una mejor nutrición y, al final de cuentas, una mejor salud. Perfecto. ¿Con este mensaje cierras, Eugenia? Sí, Bueno, pues muchas gracias, Eugenia, de nuevo por aceptar la invitación. La verdad es que el contenido que compartes para todos los que a lo mejor se les pasó al principio y estará en el escrito de la descripción del episodio, como @Eugenia Nutrición, excelente contenido que subes. Yo di contigo pues por el contenido que bien dices, pues todos deberíamos de saber que hay que mandar con el especialista, porque pues hay que dejarlo claro, ya nos hemos ido súper especializando cada quien en su área de expertise y que se va volviendo como en tu caso experto en ciertas áreas. Entonces, pues cualquier duda, ya bien, abrió las puertas a Eugenia para tanto en lo formativo como si quieren consulta privada, acudir con ella. Y pues muchas gracias a todos los que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para poder crecer esta comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión. Muchas gracias, Eugenia.